Aclaración. Los personajes y imágenes no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos creadores. Extra. Este, al ser un one shot, se dividirá en 4 partes. También quiero decir que esta historia puede tener incoherencias en todo lo que se ha mostrado en todo Resident Evil Requiem. El propósito era que tenga un poco de coherencia, creo. Sin más que decir, empecemos. Gracias Ashcroft, en búsqueda de la verdad. Tras el asesinato de su madre, Alyssa Ashcroft, en el Hotel Urenwood hace 8 años, no descansaría hasta saber por qué había sucedido eso. ¿Por qué su madre estaba tan alterada aquella noche? No lo sabía, solo quería respuestas. Con el paso del tiempo, los avances no lograban darle paz. No podía conciliar el sueño. Ese incidente regresaba una y otra vez, golpeando su mente como nunca antes. Era como una puñalada invisible en su alma, y, como respuesta, su cerebro le devolvía imágenes de aquel fatídico día. Pero, como si el destino quisiera ponerla a prueba, fue enviada a ese mismo hotel por unas extrañas muertes. Al llegar, dudó siquiera en entrar. ¿Acaso tenía el valor suficiente? ¿Había superado realmente ese momento? Por algo se había unido al FBI, y cuando finalmente cruzó la entrada, todo comenzó. Esa mínima acción, esa decisión aparentemente simple, la llevó a una verdad mucho más profunda y cruel de lo que había imaginado. La verdad de su propio origen. Una verdad que incluso los más valientes temen conocer, una oscuridad latente que susurra y advierte sobre lo que puede llegar a esconderse en lo más profundo del alma. Había sido creada por uno de los 3 fundadores de Umbrella, la misma compañía que, al ojo público, ayudaba a las personas, aunque en realidad solo era una tapadera de sus verdaderas intenciones. La creación de armas biológicas y el surgimiento de una nueva raza de superhumanos. Sin embargo, esas decisiones terminarían convirtiéndose en su propia destrucción. Todo empezó en Raccoon City. El propósito de Grace era, en esencia, una mezcla de culpa y redención para Spencer. No era una llave, no era especial, y ella lo sabía. Por momentos, incluso dudaba de su propia existencia, como si su vida no fuera más que un experimento sin sentido. Esa incertidumbre la consumía en silencio, hasta que encontró un documento que cambiaría su percepción para siempre. Fue creada con el ADN de una mujer desconocida, alguien que nunca dio su nombre ni su apellido, y que solo había aceptado participar por dinero. Y el otro ADN, pertenecía nada más y nada menos que a Leon S. Kennedy. Había sido elegido por sus capacidades. A pesar de ser, en ese entonces, un novato en la policía, demostraba un potencial superior al de los demás. Por eso, Spencer había enviado un escuadrón con la excusa de que Umbrella realizaría revisiones médicas rutinarias, alegando posibles malestares, cuando en realidad buscaban algo mucho más específico: la extracción de su sangre. Desde ese momento, la existencia de Grace dejó de ser un accidente, y pasó a ser simplemente remordimiento de una persona. Grace Ashcroft no se podía creer lo que había leído. Su padre era Leon. Ese individuo que la había ayudado en el centro de cuidados crónicos Rhodes. En ningún momento la había abandonado. A pesar que el virus T había avanzado tanto y que el agente había llegado a su límite, y con todo eso fue tras ella para salvarla. En ese instante, Grace sintió una gran alegría nacer en su interior. Estaba feliz de haber tenido un padre, incluso si nunca lo supo antes. Aunque hubiera sido creada por Spencer, no olvidaría nunca a Alyssa Ashcroft. Aunque no fuera su madre biológica, le había dado cariño, atención y siempre se había preocupado por ella. Ese recuerdo permanecía intacto, firme, como un refugio al que siempre podía volver. La chica tenía ahora una meta clara. No solo después de leer aquel documento, sino también tras descubrir lo que su madre había guardado. Una entrevista del propio Spencer. Todo encajaba poco a poco, como piezas de un rompecabezas cruel. No solo debía curar a Leon y derrotar al Dr. Victor, quien, para sorpresa de uno, resultaba ser un némesis, sino también enfrentar la verdad que la rodeaba. Sin embargo, ni siquiera eso pudo derribar al superviviente de Raccoon City, Leon S. Kennedy. Grace le entregó el documento. Le parecía extraño, pero era su padre. El hombre tuvo que asimilar todo lo que había leído. El peso de la verdad cayó sobre él como una carga silenciosa. Aún así, en el fondo de su ser, sabía algo con certeza. Grace no tenía la culpa. Nadie la tenía.
Supongo que quieres venir, ¿no? Lo decía León completamente ahora más tranquilo. Era extraño para él. En todos sus años nunca pensó que tendría una hija. ¿En serio? Me encantaría. Así ella. Pero recordó a Emily, y su semblante se entristeció. Él pudo notar eso, y sabía qué pensaba, así que habló. Ojalá hubiéramos podido salvar a Emily. Grace, no le di a ningún órgano. Todavía podría estar viva. ¿Qué estás diciendo? Quizás podamos salvarla. ¿Y Sherry está bien? Bien, qué tranquilidad. ¿Emily? Sí, va muy bien. De hecho, le estoy enseñando a leer. Grace. Grace. ¿Dónde está ese informe? Lo siento. Leon, tengo que irme. Hablamos pronto. Y a partir de ahí, Grace se sintió aliviada. Adoptó a Emily como su hija, dándole el apellido Ashcroft, y la misma joven obtuvo el apellido de su padre, Kennedy. Ahora siendo Grace Ashcroft Kennedy. Aunque estaba feliz, le faltaba algo, y era conocer más a Leon. No hablaba mucho de sí mismo, lo que para ella era difícil, pues le impedía conectar con su padre. Aunque la esposa de Leon le había aconsejado que le tuviera paciencia, porque sabía que su marido no se abría fácilmente. Ojalá hubiera un modo de conocerte mejor. Ese simple susurro de Grace llegó a los oídos de un individuo que, en respuesta, hizo surgir un viento suave, moviendo el cabello de la joven con delicadeza. Conocer la verdad de algo podía ser lo más aterrador. Por algo está enterrada en lo más profundo de la tierra, y volver a desenterrarla siempre trae consecuencias para las que uno no siempre está preparado. En el presente, podemos ver a una Grace sentada en un sofá. Como siempre, su trabajo como un agente del FBI no termina, ni siquiera cuando está en casa. Había publicado días atrás un informe detallado de todo lo que había pasado, y de lo ocurrido una vez más en Raccoon City, un lugar que parecía negarse a quedar en el pasado. Dios, estoy cansada. Suspiró Grace mientras estiraba su cuerpo, por estar casi todo el día en el sofá. Creo que necesito un café. Pero antes de que se levantara, recibió un correo. Lo que le pareció extraño. Lo iba a revisar después, pero el título le había llamado la atención. Un incidente del pasado. ¿Eso qué significa? Dijo para revisar, y cuando había revisado el correo decía algo que la asustó. Y como si un instinto fuera, fue a la habitación de Emily. Y cuando lo abrió, no estaba. Emily, ¿dónde estás? Alzó la voz, desesperada, mirando por todos lados, en búsqueda de la niña. Iba a buscar por toda la casa y llamar a su padre. Pero su cuerpo había quedado congelado. Sus pupilas se cerraban. Hasta que cayó inconsciente. Y solo escuchó una voz. Lo lamento, no pensé que se alteraría así. Escuchó esa voz mientras cerraba los ojos. «Eres una idiota, ¿lo sabías?», dijo un chico entrando a la habitación, mirando por todo el sitio. Lo lamento, me olvidé de ese detalle. Decía Inglis nerviosa por no darse cuenta a tiempo de su plan. «Gran plan, llévatela. Es la última vez que madre te deja como líder», dijo el chico para salir de la habitación tranquilamente. Agradezco tu apoyo moral, dijo Inglis para cargar a Grace y salir de la casa. Grace fue abriendo los párpados lentamente, hasta que notó que no estaba en la habitación de Emily, y mucho menos en su casa. En cambio, se encontraba en un sofá dentro de una vivienda algo vieja. Miró a su alrededor con cautela, sin reconocer el lugar.
No sabía dónde estaba, pero tenía la certeza de que alguien la había llevado hasta allí. Su preocupación más grande seguía siendo Emily. Aunque intentó inspeccionar el sitio con la mirada, un timbre sonó de repente, rompiendo el silencio y tensando aún más el ambiente. ¿Un timbre? Parece de esta casa. Por unos momentos se quedó allí, sumida en sus pensamientos, sin saber qué hacer, si abrir la puerta o salir a buscar a Emily. Pero no tenía idea de dónde estaba, y la incertidumbre la consumía. Finalmente, confiando en su instinto, se acercó a la puerta y la abrió. Al hacerlo, se encontró frente a una joven. Su presencia era inesperada, y por un instante, Grace dudó, analizando cada detalle de aquella desconocida. Ah, entonces si había alguien en ese lugar, Chris. Dijo la chica sorprendida al saber que había alguien en este sitio. ¿Alguien? ¿A qué te refieres? Preguntó dudosa Grace, ante esa afirmación de la mujer que estaba enfrente suyo. No vives aquí. Dijo Rose alzando una ceja de confusión, por la respuesta que recibió. No, ni conozco este lugar, solo aparece aquí. Respondió Grace, mirando el interior de la casa, cada vez más intranquila. Rose al escuchar eso, su mirada se puso seria. Si no vives aquí entonces. Dijo mientras hacía un seño con su dedo, lo que confundió a Grace, hasta que vio que alguien salía de un arbusto, lo que puso en guardia a Ashcroft. Alto, alto ahí, no venimos a lastimarte, ¿verdad, Chris? Chris. Espera ese nombre. Habló Grace al ver cómo una persona aparecía, y cuando se acercó lo pudo ver. Era un hombre mayor, tal vez de la misma edad que su padre. Chris Redfield. Dijo Grace, sorprendida al ver a la persona que le había ayudado a ella y a León a salir de ese sitio. En persona. ¿Eres la hija de León? ¿Qué haces aquí? Esta vez habló Chris, serio. Algo no cuadraba en todo eso, lo que le ponía de malas. ¿Se conocen? Dijo Rose mirando a ambos, levemente sorprendida. No. Es la primera vez que nos vemos, la verdad. Dijo Chris mirando el sitio. Así es, mi padre, bueno, me habló de ti más o menos. Decía Grace, sin saber exactamente qué decir. Me sigue sorprendiendo que León hubiera tenido una hija. Pero no es el mejor momento. Mejor entrar. Ambas mujeres asintieron, cerrando la puerta. ¿Qué haces aquí, en medio de la nada? Preguntó Chris, mirando por la ventana en busca de cualquier rastro del enemigo. ¿En medio de la nada? ¿Cómo? Dijo sorprendida, se preguntaba, ¿cuántos minutos estuvo inconsciente? ¿No lo sabías? No, lo que más me preocupa es Emily. Y por la mención de un nombre, Chris se volteó donde Grace. ¿Qué pasó exactamente? Sabía que algo andaba mal, porque cuando vio a Ashcroft, lo supo al instante. Más aún cuando vio que no se podía contactar con su equipo. Estaba en mi casa hasta que recibió un correo extraño. Habló Grace, lo que hizo que tanto Chris como Rose se miraran, hasta volver a dirigir su mirada a la chica. Ese correo tenía de título un incidente del pasado. Y, por esa mención, la Ashcroft se sorprendió, mirando a ambos individuos. Así es. Chris. Esta vez habló Rose, mirando al mencionado, que hizo un gesto de molestia. Caímos en su trampa, decía molesto, golpeando una pared por la frustración. ¿Trampa? ¿A qué se refiere? ¿Qué está pasando nuevamente? Habló nerviosa Grace a la situación, le inquietaba algo. Tranquila, respira, supongo que no importa si le digo no. Dijo mirando al hombre, que negó con la cabeza. Las comunicaciones no funcionan, por ende no podrían escuchar lo que digas. La mujer asintió y solo se sentó en el sofá. La otra, al ver que le había hecho un gesto para que se sentara, hizo caso. Hace unos días, Chris recibió una información de que en esta parte del mapa se hacía un tráfico de bioarmas. A mí me enviaron para obtener experiencia. Decía lo último con los dedos, suspirando. En verdad la molestaba a esos sujetos. Al menos Chris lo conocía. Así que era más llevadero eso. Es por eso que están aquí. Así es, pero sabía que algo no cuadraba del todo. Pero por seguridad he venido. Al parecer solo era un señuelo. Entiendo, entonces. Dijo para levantarse, lo que Rose le miró extrañada. ¿Dónde vas? A buscar a Emily, no puedo perder más tiempo.
Su tono era de preocupación y clara ira hacia la persona que estaba detrás de esto. Antes de que Grace siquiera moviera una pierna, Jris habló. Te ayudaré. No puedo simplemente dejarte sola, dijo, suspirando. Había leído el informe que su equipo le había entregado y comprendía la desesperación de Grace por la niña. Ahora, además, al saber que era la hija de León, todo adquiría un peso distinto. Su mirada se endureció por un instante, como si en su mente ya estuviera trazando los próximos pasos. Sabía que no era un simple favor. Era una situación que podía salirse de control en cualquier momento, y aún así, no pensaba dar un paso atrás. Entonces falsa alarma. Pero antes que termine de hablar Rose, y levantarse. Todo el lugar es cerrado, incluso la propia puerta. Lo que puso en alerta a todos. ¿Pero qué está pasando? Al parecer que alguien nos estaba vigilando. Frunció el ceño Rose mientras buscaba con la mirada alguna cámara oculta. Jris, en cambio, solo observaba todo, manteniendo la calma. Sabía que alterarse no ayudaría en nada. Entonces empezó a escuchar unos pasos. Con cuidado, quitó su arma y avanzó hacia el origen del sonido, atento a cualquier movimiento sospechoso. Esos son pisadas. Habló entre susurros Grace al ver que venían de arriba. Está bajando. Agregó Rose al escuchar cómo las pisadas se volvían más lentas. La tensión llenaba el aire. Cada uno estaba listo para cualquier cosa. Jris solo apuntaba hacia donde provenían los pasos, atento al más mínimo movimiento, dispuesto a apretar el gatillo ante cualquier cambio brusco. Entonces, finalmente, pudieron ver quién era. Grace abrió los ojos con sorpresa al reconocer a la persona que aparecía ante ellos, mientras el ambiente se volvía aún más denso y cargado de incertidumbre. ¿Eres Sherry? Espera. ¿Sherry Birkin? Preguntó Jris mientras bajaba su arma. ¿La conoces? Más o menos, mi hermana hablaba mucho de ella. Respondió Jris a la pregunta de la joven, que asintió. Grace. ¿Y Jris? Decía asombrada, de verlo nuevamente. ¿Qué hacen aquí? Dijo mirando a los dos para ver a Rose. ¿Rosemary Winters, o solo llámame Rose? Habló la chica saludando cortésmente. Un gusto, Sherry Birkin. Habló mientras una sonrisa se formaba en su rostro por un momento, hasta que se volvió serio. Sherry, ¿no deberías? Habló Grace a lo que la chica entendió su pregunta al instante. Sí, pero de repente me quedé dormida, y cuando desperté estaba en una cama. Bajé, por sus voces y ya saben el resto. Habló Sherry haciendo que estén más dudosos de la situación, pero más Jris. Dime Grace tú. Algo así, solo sé que alguien me noqueó y rascó a Emily. Dijo angustiada, por no saber dónde estaba. Y ahora más al ver que están encerrados. Eso es extraño. No solo eso, sino ¿por qué nosotros? ¿Qué busca esa persona al hacer todo esto? Por las preguntas hechas por Jris, pensando en un motivo, pero no les llegaba ninguna respuesta, hasta que la luz se apagó. Lo que le sobresaltó. Incluso se escuchó algo abrirse desde el techo, y era un proyector. Y lo que mostró era a Emily en una cama, dormida. Aquella proyección dejó a Grace sorprendida, y angustiada. Emily. Dijo la hija de León, alterada. Su pecho le apretaba por la preocupación que tenía sobre la niña y más por lo que podría hacerle su captor. ¿Con qué esa es? Dijo Jris al ver por fin a la niña, que fue encontrada en un hospital debajo de escombros. Rose estaba mirando en todos lados, en búsqueda de cualquier actividad sospechosa. Sherry puso una mano en el hombro de la Ashcroft, haciendo que tomara aire, al estar conteniendo la respiración. Tranquila Grace, al parecer que no le ha hecho nada. Dijo la rubia viendo al proyector, y visualizando a la niña dormida cómodamente. Lo lamento me altere, por un momento. Expresó disculpándose por perder la calma. No te preocupes, te entiendo. Dijo Jris. Él entendía lo que era la impotencia de no poder hacer nada por alguien apreciado. La chica lo miró y asintió. Antes de que alguien dijera algo más, una voz sonó desde la pantalla. Veo que ya están todos. Perfecto. Por esas repentinas palabras, voltearon al proyector, y miraron seriamente. ¿Quién eres? ¿Qué buscas? Eran las preguntas de Rose sin rodeo alguno, los demás están expectantes de las palabras. Una disculpa por el método usado.
Habló mientras hacía una breve pausa para continuar. Tranquila, Millie está bien solo, está dormida. Y por su respuesta, la chica pudo suspirar de tranquilidad ahora calmada, al menos de momento. Aún así no bajaría la guardia. ¿A qué te refieres con método? Esta vez habló Sherry confundida por esas palabras, aún tenían dudas de por qué están aquí, exactamente. Hasta que la voz respondió. Era la única forma que se me ocurrió. Y porque están aquí es fácil. Para que vean un incidente del pasado, una tragedia que ocurrió en Raccoon City. Desde la perspectiva de un superviviente. Silencio era lo único que recibía de los presentes. No era por lo que había dicho, sino por lo que implicaba. Sherry, por unos momentos, dejó que aquellos recuerdos regresaran a su mente como una avalancha imparable. Cada paso, cada decisión y cada atrocidad que tuvo que vivir desde niña. Rose, por su parte, permanecía pensativa. Había leído sobre esa gran tragedia y sabía que no había nada bonito en ella. Chris guardaba completo silencio. Tal vez él no vivió eso directamente mientras estuvo en Europa, pero su hermana sí, al igual que dos de sus compañeros. Y, lamentablemente, uno de ellos había muerto. Gracias a Ashcroft Kennedy. Se encontraba inmersa en sus propios pensamientos. Recordaba el viaje en helicóptero junto a Zeno, cuando vio con sus propios ojos cómo aquella ciudad había quedado desbaratada, aniquilada, sin vida alguna. Solo un recuerdo desolado de lo que una vez fue. Esa imagen seguía grabada en su mente, pesada y persistente, como una cicatriz que no terminaba de cerrar. ¿Por qué harías eso? La primera en hablar fue Sherry, inquieta por alguna razón. Era imposible mostrar algo así, ¿verdad? Buena pregunta. Tal vez porque alguien quiere conocer más a un familiar. Algunos se confundieron por esa declaración. La única que entendió esa indirecta fue Grace, que se pudo notar una sorpresa en su rostro. ¿Cómo sabe eso? No creo que sea eso, sí. Eran sus pensamientos, dudando de que fuera posible. Pero dijo, la perspectiva de un superviviente. No quiere saber algo sin que él lo cuente personalmente. Aunque intentó saber, siempre desviaba la pregunta. Quería conocer más de su verdadero padre. Antes que alguien diga algo más, una compuerta se abre y de ahí cae un celular. Ese dispositivo les ayudará con cualquier pregunta que tengan suerte. Es lo último que dijo antes de que la voz desapareciera por completo. Esto es lo más extraño. Dijo Chris agarrando el celular, y cuando lo hizo, como si fuera automático, la pantalla empezó a mostrar algo. Los cuatro se miraron, indecisos. Tal vez deberíamos sentarnos, no creo que podamos hacer algo. Propuso Rose al ver que todo el lugar estaba cerrado. Los tres se miraron por unos instantes antes de asentir y sentarse en el sofá. Terminemos con esto rápido. Afirmó Chris, serio, a lo que mostraría ese proyector. ¿Será cierto? Se cuestionaba Sherry internamente de lo que verían, no estaba segura, pero por el momento no podía hacer nada más. Espero que estés bien, Emily. Aunque le habían dicho que estaba bien y lo pudo ver en esa pantalla, su preocupación no desaparecía así como así, pero rezaría para que no le pasara nada, hasta poder salir de este sitio. Y como si los llamara una melodía, miraron simultáneamente a lo que se mostraría dentro de la pantalla. Por cada calle el virus se propaga, formando una plaga de muertos en pie. Hasta quien tiene el carácter más fiero se inunda en el miedo y añora su fe. Es como los huesos se hacen pedazos, se arrancan los brazos, se pudre la piel. Y tú vas a caer. Si hay una ciudad que se parezca al infierno es esta, Raccoon City. Cada rincón apesta, carne muerta y descompuesta. Solo para repostar, si lo sé mejor me compro un Tesla. Soy Leon S. Kennedy, dime que le pido a Dios que me pegue un tiro, que aumente mi valor. Siento el frenesí si veo a Mr. X, quisiera poder lograr hacerle ver el fin, cabrón. Primer día en el cuerpo de policía y me topo con la sangría de seres en agonía. ¿Quién diría que estaría haciendo enigmas en una comisaría y reventando las encías de jaurías? Demasía de estos perros me atropellan animales, abriendo otra habitación de las que sellan a millares. Mis balas siempre estrellan a rivales y uso tantas máquinas de escribir que borro mis huellas dactilares. Fuera de la pantalla. La melodía de la pantalla, por unos instantes, los puso tensos. La espalda rígida, las letras y el ambiente anunciaban lo que había sido enterrado bajo escombros y muertes.
El aire se volvió, por breves minutos, denso, susurrando a las pobres almas de esa ciudad. Sherry apretó sus manos con fuerza. Su mirada se endureció, cargada de recuerdos que preferiría olvidar, y entonces empezó. ¿Veremos eso, en formato de canción? Expresó Chris, siempre estoico, aunque este método le había quitado parte de esa seriedad, dejando ver en su rostro una mezcla de sorpresa e incredulidad. En realidad es rap. Pero supongo que alivia un poco, ¿no creen? Habló Rose, mirando a las dos mujeres presentes que salieron de sus pensamientos. Sí, es curioso. Dijo respondiendo rápidamente, por lo nerviosa que estaba Grace, no se esperó para nada esta situación. Un método peculiar sin duda. Habló Sherry, mirando lo que se estaba mostrando, tensa. Y lo primero que vieron fue algo bastante pequeño, pareciendo gigante todo el lugar. Soy yo, todo se ve extremadamente grande. Habló Rose, mientras alzaba una ceja confundida por lo que estaba viendo. No solo eso, sino que parece ir a un lugar concreto. Dijo Grace viendo el sitio. La forma y todo eso le hacían casi o incluso familiar, pero con esa perspectiva no podía reconocerlo bien del todo. Ya entiendo. Exclamó Chris, haciendo que las dos jóvenes lo miren intrigadas. ¿A qué te refieres, Chris? ¿Nos podrías decir? Si no es molestia, claro. Habló Grace, y antes de que él les respondiera, la mujer a su lado lo hizo. Lo que tomaron fue el virus T, por ende son las perspectivas de las ratas. Y dicho por Sherry, entendieron al instante de lo que estaban viendo. Así que por eso se veía todo tan grande. Pero ¿cómo ocurrió eso? No creo que las ratas hayan hecho ese desastre. Concluyó Grace, a lo que los tres estuvieron de acuerdo con sus palabras. Fue obra de Umbrella, eso ya es de conocimiento público, pero cómo se llegó a eso nadie lo sabe, además de que no creo que un virus se les haya escapado porque sí. Habló Chris, conocía muy bien a esa empresa y lo que podían hacer por más poder o incluso venderle un arma por codicia. Incluso yo desconozco los detalles. Y antes de que Sherry hable, el celular que tenía Chris vibró y, cuando lo quitó, leyó un mensaje. No se preocupen, más adelante sabrán las respuestas, mediante pregunten. Es lo que había leído en voz alta para que lo escuchen. Al parecer nos vigila, es un poco molesto. Viendo el lado bueno, al menos nos responderá a nuestras dudas, mediante ese celular. Agregó Grace, a lo que Rose asintió, menos molesta. Esto será largo. Es lo único que dijo Chris antes de que un suspiro se le escapara y miraran a lo que estaba a punto de pasar. Las tres mujeres también miraron lo que se estaba reproduciendo. Hasta que visualizaron un coche, no pudieron ver quién estaba adentro hasta que se detuvo en una gasolinera a repostar. Hasta que se bajó el individuo del coche, las tres personas se sorprendieron al verlo. Madre. Exclamó Grace, lo que hizo que Rose parpadeara muchas veces hasta que apuntó a lo que estaba viendo. ¿Tu padre es un superviviente de Raccoon City? Decía sorprendida la Winters, hasta que recordó las palabras de hace unos momentos. Ah. Bueno, sí. Dijo mientras miraba a otro lado para ocultar su vergüenza, aún le parecía un tanto raro llamarlo padre, pero ¿qué le podía hacer? Los dos adultos se rieron de la escena hecha por ambas jóvenes, hasta que Chris vio que Leon buscaba a los personales del lugar. Está muy silencioso el lugar. Y lo dicho por el Redfield, sus ojos se enfocaron en el reproductor. Ahora que lo dices, Chris, es cierto, es inquietante. Mencionó Rose mirando cómo Leon entraba adentro del lugar. El Redfield pudo ver a alguien llegar por unos instantes en una moto. Claire. Susurró. La única que escuchó eso fue Sherry y miró lo que están visualizando hasta que dijo. No me digas que. Dispara, padre. Habló alterada al ver cómo un zombie quitaba una parte al sheriff. Y solo vio como su padre le decía que no se moviera o disparaba. Hasta que no tuvo otra que apretar el gatillo. Menos mal. Eso fue tenso. Aún no acaba. Ambas jóvenes miraron a Chris, que no apartaba la mirada, que efectivamente no terminó, hasta que en cierto momento apareció alguien que, gracias a Leon, no fue mordida por la espalda. Claire, ten más cuidado la próxima. Dijo ansioso, pensó que le pasaría algo a su hermana menor, pero sabía que estaba bien, al verla en la actualidad. Así casi se conocieron.
Se rió entre dientes Sherry al ver por fin cómo se conocieron, esas dos personas que le salvaron la vida cuando era niña. ¿La conoces, Chris? Así es mi hermana menor Claire Redfield. Ese dato sorprendió a la Winters. Así que guardas más cosas ocultas, ¿quién lo diría? Negó la muchacha mirando la pantalla. Ambos se tienen que ir de ese lugar. Habló Grace, viendo cómo los zombies aumentan hasta que tomaron un coche de policía. Hasta irse del sitio, lo que alivió a Ashcroft. Tengo una pregunta, Chris, ¿por qué tu hermana estaba en ese lugar? Dijo curiosa a lo que el mencionado, lo pensó un momento, hasta ver cómo Grace también tenía esa duda en sus ojos. Me estaba buscando, yo me había ido a Europa a investigar a Umbrella. Habló cruzándose los brazos sin agregar otro comentario. Si es así, y te estaba buscando mínimo le hubieras avisado. Dijo la muchacha, a lo que él no dijo nada, solo estaba en silencio. Porque presiento que será una mala costumbre tuya no avisar las cosas. Refunfuñó Rose, molesta. Si hubo zombies es porque el virus T se había expandido, ¿ya no? Así es, Grace. Aunque intentaron hacer una cuarentena no ayudó mucho. Todo por unas ratas. Y las alcantarillas, y gracias a ellas se expandió más de lo que pudieron controlar. Agregó Chris a lo que Sherry asintió, ambas jóvenes siguieron mirando hasta que alguien habló. ¿Y tu padre qué hacía ahí, Grace? Bueno, yo. Y antes de que respondiera, el celular de Chris vibró, lo abrió y leyó el mensaje. La razón por la que Leon S. Kennedy iba a Raccoon City fue porque era su primer día como oficial de policía, dijo el Redfield, lo que hizo entender el motivo por el que iba a esa ciudad. Vaya primer día. Así que era tu primer día, padre, tal vez ella tiene razón, debí ser más paciente. Eran los pensamientos de Grace, hasta que Sherry habló lo que la preocupó por lo que había dicho. Lo malo que en ese momento, la ciudad era un caos, los que venían del exterior no sabían qué estaba pasando. Dijo Sherry al haber leído todo lo relacionado con lo que ocurrió. Además era fácil deducir eso. Esto se pondrá feo. Es lo último que dijo Rose, antes de seguir mirando a lo que se estaba mostrando. Y solo pudieron visualizar cómo ambos llegaron, a lo que es Raccoon City en total desastre. Con que así se veía. Susurró Grace, al ver el estado de la ciudad que ha visto por los aires. En verdad debe apestar a muertos ese sitio. Resopló Rose por el ambiente tan tenso, por unos momentos pudo oler a carne podrida, lo que le dio un malestar. ¿Era en serio ese comentario, Leon? Dijo Sherry por lo dicho en la pantalla. Que me pegué un tiro o que me aumente el valor. Quiero suponer que está tenso. Cualquiera lo estaría viendo esas cosas. Dijo Chris, recordando cada incidente en el que se involucraba el virus. Y solo pudieron ver cómo ambos eran separados por la explosión de un camión, haciendo que se separen. Ese conductor vino desde el exterior, se debió de toparse con uno en el camino. Agregó Grace, al ver por unos instantes cómo el chofer se agarra de un lugar del cuello. Se volverán a encontrar, de eso estoy seguro. Habló Chris mirando a Sherry, que sintió las demás miradas. Así es, Claire me ayudó mucho cuando era niña, por lo que les puedo asegurar que se encontrarán sanos y salvos. Dijo mientras una pequeña sonrisa se formó por la nostalgia, aunque no haya sido bonito. Gracias a eso pudo conocer a dos personas increíbles. Así que se dirige a la estación de policía. Exclamó Grace, porque su padre se dirigía a ese lugar. Esperemos que tenga razón. Habló en voz baja Rose, para no desanimar a cierta persona, y solo la miró de reojo para volver a mirar la pantalla. ¿Qué es eso? Dijo Rose al ver a Mr. X, sorprendida al no esperar algo como eso. ¿Eso es un tirant? ¿No es un poco distinto? ¿Será eso lo que habló en su momento Jay? Esos eran los pensamientos de Chris al ver una de las armas de Umbrella. ¿Por qué persigue a mi padre? Parece decidido a eliminarlo. Habló preocupada de lo que pasaría, hasta que sintió una mano en su hombro y era Sherry. Tranquila, él está bien. Esas palabras hicieron que suspirara y se sintiera aliviada. Y antes que alguien dijera algo, el celular vibró, por lo que Chris lo vio y leyó nuevamente el mensaje. Mr. X es un arma biológica creada por Umbrella para recuperar el virus G y eliminar a cualquier testigo o superviviente de la comisaría. El Redfield solo frunció el ceño, muy típico de ellos hacer eso.
dijo, para dejar el móvil en la mesa. Hubo más de un virus en ese sitio. Habló entre susurros Rose, incrédula se pregunta cuánto más había en el mundo. Y eso que son uno de muchos. Dijo Grace, había visto las armas biológicas que habían hecho en el Ark. Era verdaderamente escalofriante cómo las vendían como juguetes. Sherry solo no dijo nada ante la mención del virus G. Sabía perfectamente quién era el culpable, por lo que no diría nada por el momento. Y sí que fue un primer día, Leon. Por unos momentos, a Chris le llegó el recuerdo de la misión en la que su equipo había estado. Se había enterado de que su líder, Wesker, trabajaba para Umbrella, y solo negó con la cabeza ante ese recuerdo tan viejo. Llegó a la comisaría. Suspiró Grace, de alivio, pero duró poco al ver cómo un oficial era devorado y partido por la mitad, y solo desvió la mirada como los demás. Chris era el único que seguía viendo, pero se podía notar la incomodidad en su mirada. Y al ver cómo Leon casi era mordido, les da un paro a las personas que lo conocían, hasta que un oficial le ayudó. Menos mal. ¿Quién será ese oficial? Y por la duda y pregunta que tenía, el celular vibró y Rose lo agarró. Aquí dice que se llama Marvin Branagh, es el superior de Leon. Habló la joven para dejar el móvil donde estaba. Entiendo. Gracias Marvin por ayudar a Leon. Agradeció Sherry porque pudo ver cómo él estaba herido, y no era por cualquier cosa. Era por una mordida. Supongo que es inevitable. Dijo Grace, bajando la cabeza por unos momentos, y solo inhaló aire para seguir mirando. Pero en sus pupilas se podía notar la tristeza, sabiendo el destino de Marvin, hasta él lo sabía. Pero no lo detuvo para ayudar hasta donde pudo a su padre. Espera, para salir de ese sitio necesitas 3 medallones. No solo eso, le dio información de dónde están y sobre todo un buen consejo. Respondió Chris al escuchar que Marvin le decía que no dude en matar a esas cosas. Pero es una estación de policía. ¿Por qué tendrían acertijos? Negó con la cabeza la Winters sin entender eso. Tal vez para mayor seguridad. Para que no cualquiera entre. Propuso Grace. Ella también había tenido que resolver ciertos puzzles en un hospital, como debajo de la misma. Así que no le parecía raro. La mencionada tuvo que asentir con la cabeza, estando de acuerdo. Tenías razón, Chris, se volvieron a encontrar, como volver a separar. Dijo la muchacha al ver cómo un avión se estrelló atrayendo zombies por el ruido hacia Claire, por lo que se volvieron a separar. Sé que estará bien. Es más capaz de lo que parece. Dijo mientras una sonrisa se vio en su rostro, sabía de lo que era capaz su hermana menor. En eso estoy de acuerdo contigo, Chris. Agregó Sherry a las palabras del Redfield. ¿Qué es eso? Apuntó la Winters al ver algo caminando por el techo. Eso de nuevo. Dijo suspirando Grace, al volver a ver a los Licker, que en su momento estaban casi por todo Ark. ¿Has visto esas cosas antes? La mencionada asintió en confirmación, y antes que pregunte, el móvil se prendió, lo que esta vez lo agarró Sherry. Esas cosas son llamadas Licker. Son una mutación o metamorfosis de los zombies normales del virus T, por lo que se ven así es porque consumen grandes cantidades de biomasa, humanos, lo que activa una cepa variante del virus que despelleja su cuerpo, expone el cerebro y desarrolla sus garras y lengua. Habló Sherry dejando el móvil en la mesa, un poco disgustada por la información, y no era la única, las dos mujeres también lo estaban. La próxima vez, no necesitamos cosas sin tanto detalles. Dijo a nadie en particular, pero su voz era dirigido completamente al que hizo todo esto. Al menos va encontrando armas que pueda usar. Comentó Grace, impresionada por la destreza de su padre, al usar las armas de fuego. ¿De dónde quita tantas balas? Recuerda que es una comisaría. Y tal vez encontró por ahí tiradas por el pánico de los oficiales. Respondió Chris, él también solía encontrar municiones, hasta en lugares que no tendrían que estar. Tiene sentido, creo. Sin duda era una comisaría con mucha seguridad. Habló Sherry dando una pequeña sonrisa al ver cómo Leon encontraba llaves de distintas formas, era un ir y venir. Grace no sabía si sentir pena por su padre, de cómo iba a lugares para volver, o admirar su paciencia y tenacidad. De tantas puertas y acertijos, me mareo. Al menos ya encontró los 3 medallones. Habló Sherry menos tensa porque sabía que estaba a punto de empezar. Padre.
Es lo único que dijo mientras le invadía la tristeza, al ver cómo Leon intentaba convencer a Marvin. Pero él se negaba, porque ya sabía lo que le esperaba. Leon, sin poder hacer algo, tuvo que seguir solo. Y pudo notar la tristeza en los ojos de su padre, y la impotencia al no poder ayudar a alguien que sí le había ayudado, dejando un vacío pesado y difícil de ignorar. ¿Quién lo hubiera imaginado que eso estaba debajo de una comisaría? Negó completamente Rose a lo que estaba viendo sus ojos. Algunas risas a dos mujeres se le escaparon. Cualquier cosa relacionada con esa empresa, siempre poseen cosas así. Y por el comentario de Chris, estuvieron de acuerdo. Era casi una costumbre. Y pudieron visualizar cómo Leon salía hacia el garaje de la estación de policía. Parece muy tranquilo hasta para Leon, Dijo Sherry viendo cómo miraba a todos lados, hasta acercarse a una palanca y cuando lo iba a presionar. Cuidado. Expresó preocupada al ver cómo un perro lo ataca, pero no era cualquier animal, hasta que esa criatura recibió un disparo. A este paso me dará un buen susto. Y frunció el ceño al ver cómo llama metiche a Leon, y solo le quedó suspirar de alivio, al menos estaba bien. Y cuando vio a Chris se sorprendió al ver su expresión. ¿Sucede algo, Chris? Esa mujer. Decía el Redfield la conocía perfectamente, hasta Sherry se puso seria. ¿Nos dirás quién es? ¿El FBI? Algo claramente no anda bien. Dijo Grace mirando con seriedad a la mujer, no solo porque apuntaba a su padre con una pistola, algo la inquietaba de ella. No es necesario que lo diga yo, tal vez más adelante lo digan. Dijo Chris mientras se cruza los brazos, mirando la pantalla con completa seriedad. Ya me lo temía. Sherry, ¿sucede algo? No es nada, Grace. Le respondió con una sonrisa la mencionada, estaba dudosa pero asintió con la cabeza. Si el virus te contagia hasta los animales, el aire también no sería el caso. Y por esa pregunta hecha por la Ashcroft los tres estuvieron pensativos. Sería una posibilidad, hasta allí lo decía. Comentó Chris mirando su mano para cerrarlo y solo miró adelante. Pero nunca se había dicho de un caso de virus T, además de los supervivientes de Raccoon City. Mencionó Sherry, por lo que Grace estuvo de acuerdo. Los demás siguieron mirando. Me da curiosidad por qué escribe tanto. Preguntó curiosa Rose al ver cómo de vez en cuando escribía. Tal vez sirva un poco de consuelo al estar en ese lugar. Propuso Grace sin saber qué otro motivo había. Puede ser eso, así como guía a aquellos que siguen el camino de Leon, y vean qué pueden hacer. Agregó Chris, a lo que los presentes estuvieron pensativos un momento, hasta que estuvieron de acuerdo. ¿Y él quién es? Lo encerraron porque intentó revelar al mundo la verdad. Habló Sherry al ver el motivo por qué está detrás de una celda, dándose una idea así como los demás, de qué tipo de verdad es. Pero Leon no lo liberará. Concluyó Chris. Las dos jóvenes lo miraron dudosas, y al ver efectivamente que no lo haría. Iban a decir algo hasta que una mano grande atravesó la pared aplastando la cara del tipo de la celda. Por Dios. ¿Ese era Mr. X? ¿En verdad eliminará a todos? Dijo nerviosa mientras apartaba la mirada de la escena. Al menos sabemos cómo va a terminar esa cosa. Habló Sherry haciendo que ambas mujeres estuvieran de acuerdo. Un perseguidor, esas cosas son como unas exnovias. Y por lo dicho de Chris, las tres se aguantaron las risas, haciendo que el ambiente sea menos pesado. Dentro de la pantalla. Ya no me puedo esconder y me cuesta caminar. Si algo me agarra del pie, pienso correr sin mirar. Cuando uno de ellos me ve, se infesta todo el lugar. Vuelvo a la carga otra vez, sé que este no es mi final. Resuelvo otro puzzle que hay en el cajón. Sonidos me envuelven en la oscuridad. Si malgastas recursos y munición, no sobrevivirás donde reside el mal. Claire Redfield busca a su hermano Chris, le sigue a todos lados el insano villano Will Birkin, que ha mutado en un ser sobrehumano Bill Sherry. No ha de caer en sus manos o va a morir. Por eso sí, ves a un líker, no claudiques, mejor que te apliques. De nada te servirá jugar al escondite, porque si te escucha tu vida irá a pique. Así que calma y no te irrites, no vomites, y si lo haces no salpiques con tu vida. Zombies acechan en cada esquina, Umbrella se lucra de esta epidemia homicida. Virus T, virus G, mil alternativas, pero ni el alfabeto completo logra mi caída. Mira, ¿en quién confío en esta situación? En la críptica da Won, todo me huele a traición. Tan solo puedo seguir el ritmo de mi corazón y sobrevivir hasta el momento de la salvación. Fuera de la pantalla.
Y al escuchar las palabras, el ambiente medio tranquilo se había esfumado como una ventisca de humo. El aire se volvió gélido por alguna extraña razón. Pudieron oler no solo a cadáveres en descomposición, sino también a la sangre que impregnaba el aire. Rosemary Winters, intranquila, se tapó la nariz con la mano por lo fuerte que era el hedor. Chris endureció la mirada. Aunque había estado en diferentes situaciones y se había acostumbrado a ese olor, seguía siendo insoportable. Sherry, en cambio, frunció levemente el ceño, sabiendo quiénes eran los responsables de todo ese acto. Grace, aunque pertenecía al FBI, no estaba acostumbrada a ese escenario eterno de cadáveres por todos lados, ni al olor a sangre que también tenía las paredes y las calles. Un peso le oprimía el pecho al ver el estado de su padre. En su mirada, ese brillo se iba apagando lentamente, como una vela consumiéndose en la oscuridad. Cada vez se complica más su camino. Al menos sabe ahorrar las municiones, Comentó Grace, para que esa tensión se baje un poco, lo que logró apenas. No importa en qué situación esté Leon, siempre sabe cómo hacer las cosas. Dijo Chris sabiendo cómo el rubio actuaba bajo todo tipo de presión, no por nada es su compañero y amigo. Un hombre bastante adecuado para ese momento, donde reside el mal. Habló Sherry. Por alguna razón llegaría una parte que tal vez inconscientemente, quería olvidar. Pero dentro de su mente jamás se olvidará aunque quiera. Al parecer que es turno de tu hermana Chris. Dijo Rose, a lo que él mencionado, asintió. No mentía, tenía curiosidad por lo que pasó. Pero también estaba preocupado de lo que había enfrentado su hermana menor sola. Con que así fue. Dijo Sherry al ver cómo Claire entraba, donde antes fue Leon, hasta toparse con su yo de 12 años. ¿Esa eres tú? Así es. Dijo mientras una pequeña sonrisa se vio en su rostro al recordar ese hecho. Antes de que una de las dos mujeres diga por qué estaba ahí, alguien aparece detrás de Claire, lo que alarma a los presentes. Pero una reconoció esa figura, lo que apartó la mirada. Chris pudo ver ese detalle, así que no dijo nada. ¿Qué era eso? Dijo incrédula la Winters por la figura monstruosa. Al menos se decidieron de él. Aunque no creo que haya sido fácil. Exclamó Grace, ya sabiendo cómo son estos tipos de criaturas, gracias a la experiencia que tuvo. Esa cosa era. Se detuvo por unos instantes antes de continuar. Era mi padre William Birkin. Es lo único que dijo, a lo que ambas mujeres entendieron al instante su reacción. Querían preguntar hasta que el móvil se prendió, por lo que Grace esta vez agarró. Lo que vieron era a William Birkin, su aspecto se debe a la mutación del virus G. Más adelante les diré más detalles. Es lo último que dijo la Ashcroft para dejar el móvil en la mesa. Así que era por ese virus G, que busca esa cosa. Habló Rose mencionando a Mr. X. Así que Claire te ayudó a buscar en ese momento a tu madre. Y lo dicho por el Redfield, Sherry confirmó con la cabeza. Y me ayudó mucho más. Aunque había susurrado, el lugar al estar en silencio pudieron escuchar lo que dijo. Y para no molestarla no dijeron nada más. Son las cosas más feas que veré en mi vida. Habló Rose con un tono casi inaudible por los Lickers. Así que pudieron llegar donde estaba Leon, es como si estuviera bastante conectado. Comentó Chris ante esa coincidencia tan peculiar. Y al ver que alguien salía y era una persona, el móvil, ya siendo costumbre, fue agarrado. Brian Irons es el jefe de la policía, además de ser un corrupto y trabajar para Umbrella, tapando cualquier cosa que lo puedan delatar. La rubia, al comentar lo leído, la molestia de los presentes no se hizo esperar. Y al ver lo que hacía Brian, apuntaba a la joven Sherry para que atara a Claire, y disculpándose. Y al ver cómo le dio un golpe a Claire, Chris apretó sus puños, furioso. Solo se calmó enseguida, sabiendo que todo ya había pasado. ¿Y hay cuántos más? Frunció el ceño Grace, por lo que hacía la empresa, para continuar con sus experimentos. Esa práctica lo han hecho más de una vez. Negó completamente Chris, sabiendo cómo actúa Umbrella siempre desde la sombra. Aunque toda decisión tiene consecuencias. Es lo último que dijo Sherry mientras un gesto de molestia se formaba en su rostro, no solo recordando lo repugnante que era el jefe de policía, sino también su destino. Y al ver cómo pasaban las cosas bastante rápido, ambas jóvenes casi se marean.
Alto, alto, muy rápido todo. Decía Rose, mientras con una mano se agarraba la cabeza. Ahora entiendo por qué dijiste eso, Sherry. Cuando vio lo que hacía el jefe Irons, le dio una repulsión que nunca había sentido por otra persona. ¿Esa es tu madre?, preguntó Chris, mirando a la mencionada, que respondió. Así es, su nombre es Annette Birkin. Es lo que comento mientras baja la cabeza. Chris entendió esa reacción y no pregunta más. Algunas cosas era mejor guardarse para uno mismo. Ni siquiera se preocupa por su hija, está más interesada en eso. Susurró Grace, no podía entender el motivo de por qué la madre de Sherry le daba tan poca atención. Y el móvil se prendió, por lo que alguien lo volvió a agarrar. El virus G, o virus Golgotha, es un proyecto de la corporación Umbrella que, a diferencia del virus T, le da al infectado una casi regeneración instantánea. Además, también le da la capacidad de reproducirse asexualmente con otros seres vivos. Pero puede salir mal y, para eso, busca a aquellos que comparten el mismo ADN del portador. Silencio fue la única respuesta ante lo que acababan de escuchar. Están enfermos. Es lo único que dijo Chris, ya con dolor de cabeza. Entonces, Dijo Rose, pero no quiso continuar sus palabras, no queriendo incomodar más de lo que estaba a una persona. Pero al sentir una mano en su hombro era Sherry. está bien, todo eso quedó en el pasado. Le respondió dándole una pequeña y cálida sonrisa. Lo que la Winters confirmó con la cabeza. Y al ver que a Annette ya no le importaba su hija al estar infectada, y solo buscaba cómo detener a su marido, tanto Grace como Rose la miraron mal, con ira en los ojos. ¿Cómo podría abandonar simplemente así a su hija? Era imperdonable. Sherry, al ver eso, le dolía ver cómo su propia madre no le interesaba su estado. Era un dolor que a ella le llegó. Pero desapareció al ver cómo a Claire sí le importaba y la salvaría. Por lo que todo ese pequeño dolor fue reemplazado por alegría y gratitud. Tu hermana es increíble, Chris. Lo sé, por eso estoy orgulloso de ella. La joven compartió una sonrisa. Si hubiera una oportunidad le gustaría verla en persona. Umbrella. Apretó sus dos puños Grace, cuántas vidas se habían ido por su codicia. No solo eso, lucrarse de eso le hervía la sangre por primera vez. Al menos había un consuelo, y era que esa empresa había quedado en la quiebra. Pero eso no quitaba las miradas del trabajo de dicha empresa. Volvemos con Leon. Habló Rose, al ver cómo abría la celda donde estaba esa persona. Eso es malo. Y por lo dicho por Chris confundió a los presentes hasta que apuntó a lo que estaban viendo, y cuando lo hizo entendieron que al abrir la celda los demás también lo hicieron. Lo que hizo que empezara a haber cierta cantidad de zombies. Ese es. Expresó Grace, al ver cómo volvía a aparecer Mr. X se levantó del sofá, preocupada por cómo agarraba a su padre del cuello, hasta que fue salvado por la agente del FBI, lo que le dio un alivio. Luego se sentó nuevamente. Chris. ¿Nos dirás al menos su nombre? Bien, su nombre es Ada Wong. Es lo único que dijo, lo que la hizo que Rose, suspiré de resignación al ver que no dirá otra cosa. Al menos lo salvó. Vio el lado positivo Sherry, lo que hizo que asintiera tranquila y, al ver cómo ambos salían hacia la ciudad, entrando a una tienda de armas, tanto Ada y Leon se toparon con una persona. El camino. Parece que tendremos que ir por esa tienda de armas. ¡Qué desastre! No te muevas. No te haré daño. ¡Te dije que no te movieras! Yo solo estoy de paso, así que por favor baja esa arma. Cállate. Date la vuelta y regresa por donde viniste. Su hija necesita ayuda, señor. No se te ocurra decirme qué hacer con mi hija. Suéltala. ¡No! ¡Espera! Apártate. Hay que eliminarla antes de que se convierta. ¿Eliminarla? Es mi maldita hija. Ada. Déjalos irse. Emma,
Bebé, te dije que esperaras. Papi está aquí, nena. Ven, tranquila. Esas cosas de afuera. Lo que han hecho. Eres policía. Tú tienes que saber cómo mierda es que pasó todo esto. ¿Eh? Era nuestro angelito. Mamá, descansa, cariño. Tranquila. Y tú también vas a descansar, ¿bien? Emma. Solo váyanse. Déjenlos en paz. Oye, una cosa es ocultarme la verdad a mí. ¿Pero por qué a él? Quiero saber qué es lo que está pasando y detener al responsable. Ayudar a personas así es el por qué me uní a la policía. Mi misión es acabar con esta operación de Umbrella. Y podríamos morir. Cualquier cosa que necesite la ciudad, cuenta conmigo. Cuida. Pero Grace no terminó sus palabras al ver a una niña detrás del que parecía el dueño de la tienda y su padre. Esto se puso tenso. Las palabras de Rose eran un susurro en el ambiente tan silencioso, su propia respiración era lento y pesado. Y al escuchar lo que propuso Ada, el silencio fue absoluto. No había ni pizca de duda en lo que acababa de decir. Todos comprendían lo que le estaba ocurriendo a la niña. Según sus palabras, debían eliminarla antes de que se convirtiera en algo peor. A las tres mujeres les descolocó la forma en que lo dijo, con tanta naturalidad, como si no implicara nada. Aquello generó una incomodidad silenciosa que, sin darse cuenta, empezó a irritarlas. Chris, por su parte, permanecía en silencio. No hizo ningún gesto, no movió un solo músculo. Su respuesta ya estaba implícita en su inquietud. Entonces, una voz cargada de dolor rompió el silencio. ¿Eliminar? Es mi maldita hija. Su tono reflejaba rabia, negación, tristeza, y, sobre todo, un dolor profundo, de esos que quiebran el alma. Grace sintió ese peso en cada palabra. En mayor o menor medida, aquel sentimiento le resultaba familiar. Cuando pensó que había fallado a Emily, también se sintió perdida, decepcionada de sí misma, como si hubiera dejado de tener un propósito. Y ahora, frente a esa situación, comprendía demasiado bien lo que aquel hombre estaba sintiendo. Bajó la mirada, incapaz de sostener la escena. Pobre hombre, Susurró, casi para sí misma. Eran las únicas palabras que lograba articular. Aquel hombre no solo había perdido a su esposa, sino también a su hija. Dos pilares que daban sentido a su existencia, dos anclas que lo mantenían firme en el mundo. Sin ellas, parecía haberse quedado vacío, condenado a sostenerse únicamente por el eco de lo que alguna vez fue. Entonces, con una voz rota y destrozada, habló con su hija con un cariño desgarrador, como si en cada palabra intentara aferrarse a lo poco que le quedaba de ella. Porque, en el fondo, eso era todo lo que tenía, y lo único que le permitía seguir de pie. Por favor, no culpe a mi padre. Las propias voces de Ashcroft habían fallado, quedándose en esas palabras, repitiéndolas una y otra vez. Hasta que, como un golpe seco, un recuerdo la atravesó. León la había salvado de Emily al dispararle. En ese instante se había sentido apagada, consumida por una rabia dirigida hacia sí misma. Esa niña la había ayudado, y ella no había podido hacer lo mismo por ella. Como un eco doloroso, volvió a su mente lo que le había dicho su padre.
Entiendo cómo te sientes, pero solo podemos seguir adelante. En su momento, ella no lo escuchó. Negó lo que vio, lo que presenció, aferrándose a una negación que solo la hundía más. Se apartó de él, entregándole su arma, como si con ese gesto pudiera escapar de la culpa que la consumía. Pero el tiempo, implacable, terminó por revelarle la verdad. Emily seguía viva. Viva. Y fue en ese instante, cuando la certeza rompió la barrera que había construido durante tanto tiempo, que unas lágrimas comenzaron a deslizarse por los ojos de Grace Ashcroft Kennedy. Créeme, te entiendo muy bien. Pero mientras sigamos vivos, tenemos que seguir adelante. No. Grace. Discúlpame, no lo sabía. Una tormenta de emociones le había llegado. Sherry, al notar eso, la abrazó como consuelo. Tal vez Grace había salvado al final a Emily, pero Leon S. Kennedy no. Él no pudo salvar a un padre y a su hija, pero no solo eso, sino que, a miles de personas. Y con solo seguir la conversación, el dolor de Ashcroft aumentaba. El único consuelo era el abrazo de Sherry, y el punto más fuerte fue al escuchar a Leon decir: ayudar a personas así es el por qué me uní a la policía. Aquella declaración estaba cargada de frustración, de impotencia. Buscaría al responsable de todo aquello, sin importar qué. Así que eres uno más, Leon, cargas con un peso invisible, dijo Chris, mirando al techo. Él también lo hacía. ¿Cuántas vidas no había salvado? ¿Cuántas había perdido? Amigos, camaradas, rostros que aún lo perseguían en sus pensamientos. Todo ese dolor se había ido grabando en su alma, convirtiéndose en un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Pero incluso entre ese peso abrumador, había algo que los mantenía en pie, la necesidad de seguir adelante. Porque rendirse significaba aceptar que todo lo perdido había sido en vano, y ninguno de ellos estaba dispuesto a permitir eso. Esa mujer. Habló Rose, notando algo más en Ada, algo que la molestaba. Y como arte de magia el proyector se pausó, lo que les dio un tiempo de respiro más a una persona. ¿Estás mejor, Grace? Preguntó preocupada Sherry por el estado de la joven. Sí, estoy bien, gracias. Agradecía, mientras se limpiaba las lágrimas. Si es la única forma de entenderte, padre. Lo haré, aguantaré, si tú lo hiciste yo puedo. Eran los pensamientos de la Ashcroft mientras miraba a Sherry más calmada. Aunque dudosa de esa respuesta, asintió con una sonrisa. Y, como si supiera, el reproductor prosiguió. Es por eso que nadie sabe lo que hacen exactamente Umbrella. Dijo Grace, escuchando dónde estaba el laboratorio de la empresa. Debajo de la comisaría cerca de unos túneles. Y gracias a sus bases ocultas podían hacerlo sin problema. Frunció de molestia. Sherry normalmente era una mujer tranquila, pero ver desde una perspectiva ese incidente hacía que se llene de frustración. Un lagarto gigante en unos túneles, en verdad ese virus es aterrador. Habló levemente sorprendida del tamaño de esa cosa. Y Leon solo tuvo que hacer una cosa: correr y sin mirar atrás. Parecía que lo alcanzaría, pero la suerte sonrió para el rubio al ver cómo el lagarto mordía un tubo de gas. Ni lento ni perezoso, el señor Kennedy disparó, salvándose de ser devorado. Menos mal que eso estuvo ahí. Los presentes estuvieron de acuerdo con la muchacha, y solo siguieron mirando a la pantalla. Dentro de la pantalla. Ya no me puedo esconder y me cuesta caminar. Si algo me agarra del pie, pienso correr sin mirar. Cuando uno de ellos me ve, se infesta todo el lugar. Igual la carga otra vez, sé que este no es mi final. Resuelvo otro puzzle que hay en el cajón. Sonidos me envuelven en la oscuridad. Si malgastas recursos sin munición, no sobrevivirás donde reside el mal. Por cada calle el virus se propaga, formando una plaga de muertos en pie. Hasta quien tiene el carácter más fiero se inunda en el miedo y añora su fe. Vemos como los huesos se hacen pedazos, se arrancan los brazos, se pudre la piel. Y tú vas a caer.
fuera de la pantalla. ¿Por qué ella querrá el virus G? Y por la pregunta ahora dudando de las verdaderas intenciones de Ada. Al menos que no sea del FBI. Agregó Grace, a lo que la Winters la miró un rato pensativa, y solo miró a un hombre que le dio un asentimiento. Lo que entendió al instante. Lo está usando. Esas simples y directas palabras hicieron que Sherry apretara su mano, ya se estaba haciendo una idea de por qué Ada estaba en ese momento ahí. Mientras la Ashcroft fulminó por primera vez a alguien. Están usando a su padre como si fuera un peón. Lo que la molestó, pero toda esa molestia se fue al ver cómo Leon se lanzaba para recibir los disparos. Leon. Negó Sherry suspirando por lo que había hecho. Así que desde ahí empezó. Esta vez susurró Chris negando con la cabeza. Ambas jóvenes no dijeron nada. Una para no decir lo que estaba pensando, y la otra se guardaría su comentario. Y solo siguieron viendo en silencio, aunque de vez en cuando daban alguna opinión, hasta que volvieron a ver a Claire llevando a Sherry para curarla. En verdad eso era lo que quería. Dijo Rose, al escuchar lo que una niña deseaba. Ella aún estaba con su madre, lo que la hacía sentirse agradecida, más al ver cómo le brindaba todo su cariño, a pesar de que su padre no estuviera presente. Que al menos pudo verlo una vez, cuando intentó deshacerse de sus poderes para intentar ser normal. En ese momento lo entendió todo. Comprendió el peso de sus poderes y lo que significaban para ella. Pero, por encima de todo, lo que más agradecía era cómo su padre había estado a su lado en todo momento, incluso en los momentos más difíciles, acompañándola hasta el final, para decir un último adiós. Sí, era lo único que quería. Respondió tranquilamente mientras miraba lo que se estaba mostrando, como Claire encontró un antiviral. Hasta que volvieron con Leon. Así que fue de esa forma en que Umbrella provocó, ya sea indirecta o directamente, esa pandemia. Decía Chris mirando lo que veía Leon, y eran unos agentes muriendo a manos de William por intentar recuperar una muestra del virus G. Por eso las ratas al inicio. Y así el silencio, visualizaron tanto a Leon buscando el virus G como a Claire consiguiendo el antiviral. Cada uno con sus dificultades, pero no cederían. Sabían que estaban a punto de terminar de ver todo este incidente. No solo pudieron ver todo desde una perspectiva, sino que pudieron obtener más claridad de lo que ocurrió en ese momento. Padre. Era lo único que dijo Sherry al comprender no solo por qué se veía así, sino también por qué lo buscaban. Todo encajaba. Había intentado comercializar el virus y, al hacerlo, traicionó a Umbrella. Así que ese es el origen de todo ese infierno. Eran los pensamientos de Chris, aunque no lo había dicho en voz alta, los demás hasta la propia Sherry pensaban lo mismo. Y siguieron viendo hasta ver cómo Leon consigue el virus G y ver el enfrentamiento una vez más con William Birkin. Así que lo que quiere esa hada es llevar esa muestra a alguien. ¿La contrataron? Así trabaja ella, siempre lo ha hecho. Respondió Chris, lo que ambas jóvenes estuvieron pensativas, y movieron la cabeza en forma de que entendieron de cómo actúa Ada. Y así fue, madre. Tal vez el peso del dolor seguía, pero la aliviaba escuchar una vez más cómo su madre se disculpaba. Aunque sabía que eso no cambiaría más de cómo la veía. Sé que tomarás la decisión correcta, padre. Susurró Grace, al ver cómo volvía con Leon y cómo estaba frente a esa mujer, dudando de Ada y su identidad, hasta que no hizo falta ver cómo la misma le apuntaba con un arma. Sé que insiste lo mejor para poder ayudarla, pero cada uno afronta sus propias decisiones. Presiento que no será la última vez que la vea. Eran los pensamientos de Rose, ante la escena. Leon, sin más alternativas, buscó una salida antes de que todo explotara. Los presentes miraron atentamente cada detalle y decisión de Leon y Claire, y vieron cómo una se enfrentaba a William y el otro a Mr. X en cada momento. La tensión y la angustia crecían. Cada disparo y cada movimiento eran seguidos por sus ojos. Y ver cómo Claire Redfield vencía. No se pusieron a celebrar al ver que aún faltaba uno. Por unos instantes, visualizaron a una persona que supieron que fue quien le dio un arma a Leon desde lejos para vencer a Mr. X. Así que era cierto. Sigue viva. Susurró Grace. Aún estaba molesta con Ada, pero agradecía cómo ayudó a Leon, devolviéndole un favor o quién sabe. Y entonces, por fin, Leon había vencido, ganando y suspirando. Entonces, cada uno había celebrado a su modo. Unos más alegres y otros en silencio, pero se notaba una sonrisa en su rostro.
Iban a seguir, hasta que vieron de nuevo a alguien. En verdad es obstinado ese sujeto. Y eso que he visto a muchos iguales a él, pero siempre terminan de la misma manera. Eran las palabras de Chris Redfield. Las dos mujeres observaban atentamente cómo Claire usaba todas sus municiones, esquivando los ataques de William. Sherry se mantenía en silencio. No diría nada ni haría ningún comentario. Su respuesta era el propio silencio. Las acciones de su padre lo habían llevado a su muerte, y ella lo sabía perfectamente. Aunque fue un evento que la marcó profundamente, al menos había conocido a dos grandes personas que le salvaron la vida, algo por lo que se sentía profundamente agradecida. Y al ver cómo todo terminaba, el proyector se fue apagando poco a poco, dando un cierre a aquella historia. Sin embargo, en el silencio que quedó, cada uno de los presentes parecía reflexionar sobre lo que habían visto, comprendiendo que, incluso en medio del horror, siempre hay quienes deciden luchar por los demás. Y después fue. Supuestamente habían ordenado lanzar un misil, pero no fue así. Solo era una tapadera de lo que ocultaba Umbrella. Las propias palabras dichas por la FBI. El sitio se llenó de un silencio por unos momentos hasta que Grace notó una mano en su hombro. Pero ya todo terminó. Y lo dicho por Sherry, la mencionada asintió con la cabeza, tranquila. Y lo que vemos solo es un evento del pasado. Eran las palabras de Chris mientras se levantaba a explorar la casa. Hasta que el proyector se volviera a prender. En eso estoy de acuerdo contigo, Chris. Habló Rose, para levantarse e ir a buscar algo para comer. Si necesitas algo, avísanos. Habló Sherry también parándose del sofá para investigar el lugar. Grace solo estaba sentada ahí en silencio, hundida en sus propios pensamientos. Emily, espero que estés bien. Decía mientras seguía preocupada, pero confiaba en que todo estaría bien. Después de todo, esa persona le estaba mostrando la carga emocional que su padre había llevado durante años. ¿En verdad así te sientes todos los días? Esa pregunta quedó suspendida en el aire, sin recibir respuesta alguna. Solo el silencio respondió, pesado y difícil de ignorar. Así que se puso de pie, intentando dejar atrás esas emociones que ahora le pesaban más que antes. Decidió ir a tomar un café, si es que había alguno, buscando en ese pequeño gesto una forma de calmar sus pensamientos. Fin de la primera parte.